Sean bienvenidos al tercer examen parcial de la materia Introducción General al Estudio del Lenguaje. Hoy nos exponen Aguayo Munguía Yacel Enrique y Osorio Burboa Abril Daniela. Me llamo Leiva Espinosa Rodrigo y empezamos con la presentación. Para empezar, hablaremos sobre los representantes de las siguientes ciencias. En la psicolingüística tenemos a Gustave Guillaume, que aportó con la teoría de la psicomecánica del lenguaje. Esta se basaba en buscar las reglas de la lógica inconsciente de la mente. Esto se puede definir como la ciencia que estudia los procesos que se llevan a cabo en la mente para poder generar y producir el lenguaje. Luego, en la neurolingüística tenemos a Paul Broca, que como su nombre lo dice, descubrió el área de Broca. Se considera una figura central en esta rama, pues gracias a él se descubrieron que el lenguaje está localizado en una región específica llamada área de Broca, ubicada en el lóbulo frontal izquierdo. Y por último, en la lingüística tenemos a Ferdinand de Saussure, que su principal teoría fue la lingüística como ciencia. Tuvo varias aportaciones, pero, como menciono, esta fue la más importante ya que definió que la lingüística era una ciencia, y esto gracias a que explicó que la lengua y el habla son cosas totalmente distintas entre sí. Psicosistemática. La psicosistemática explica cómo el lenguaje es un sistema mental que se forma en la conciencia donde se transforma el pensamiento en lenguaje. Esta se divide en tres: lengua, lapso mental y discurso. La lengua es la estructura interna donde se forma el pensamiento. Luego pasa al lapso mental, que es el tiempo que toma el cerebro hacer el cambio de lengua a discurso. Y finalmente concluye en el discurso, que es donde se cumple lo que se quiere decir con palabras. Ahora vamos a hablar sobre qué pasa con las personas bilingües y el conflicto cognitivo. El tener una lengua materna y al momento de crecer aprender una segunda lengua lleva consigo distintos problemas, entre ellos el conflicto cognitivo. Es como cuando tenemos dos opciones a escoger. ¿Cuál es la correcta? Esto ocurre con las personas bilingües. El principal conflicto se da ya que cuando una persona bilingüe habla o escucha a otra persona o otro medio, los dos idiomas se activan en su cerebro, por lo que tiene que asociar las palabras con conceptos lingüísticos distintos entre sí. A continuación hablaremos sobre la diferencia entre habla y lengua. Para empezar, la lengua es un sistema de signos lingüísticos utilizados por una comunidad para poder comunicarse, y el habla es la relación individual, es la manera particular en que cada persona usa el sistema de signos para comunicarse. Y la diferencia entre estos conceptos es que la lengua es todo aquel sistema de reglas que rige a una comunidad, mientras que el habla de la realización de estos sistemas según Saussure, es algo más personal, algo individual y va a variar en cada persona. Los dialectos tienen relación directa e inmediata con la lengua con el habla. A continuación explicaré las relaciones. La lengua y el dialecto tienen una relación basada en que el dialecto es una variante de la lengua hablada por un grupo de personas, por lo que el dialecto depende de esta para existir. Un ejemplo sería la lengua español, que es hablada en distintos países, mientras que el dialecto andaluz es una variante de esta hablada en el sur de España. La relación del dialecto y el habla se basa en que el habla, al ser la forma individual de usar la lengua, tiene cierta influencia del dialecto, mas no está determinado por este. Por ejemplo, el norteño es el dialecto hablado en el norte de México. Cada persona norteña tiene su propia habla, ya que ésta incluye acento, muletillas, modismos y sería diferente para cada quien. ¿Cómo se manifiesta la variación dialectal en las lenguas y qué desafíos representa para la comunicación? La variación dialectal se puede observar en cómo la lengua cambia según la ubicación geográfica. Por esto, cada zona cuenta con su propio dialecto a pesar de pertenecer a un mismo país. Debido a estas diferencias de dialectos, dos hablantes nativos de una lengua podrían tener dificultades al comunicarse por el uso de distintas palabras. Un ejemplo sería el uso de la palabra aguacate y palta. Ambas significan lo mismo y son correctas, pero su uso depende de la zona geográfica. Diferencias entre las reglas prescriptivas y las reglas descriptivas de la lengua. Las reglas prescriptivas indican cómo se debe hablar la lengua. Son normativas, se aprenden en la escuela y señalan lo correcto e incorrecto. Sus utilidades prácticas son que permiten la comprensión por personas de distintos lugares, se usa una enseñanza estándar en las escuelas y brindan profesionalismo. Las reglas descriptivas describen el uso común de la lengua, observan las variaciones de la lengua, se que aprenden en la convivencia de nuestro entorno y analizan el uso real del lenguaje. Sus utilidades prácticas son que permiten entender el lenguaje real, identificar las variantes de la lengua y de una mayor visión de la función de la lengua.
En conclusión, todo lo que aprendimos radica más que nada en nuestra carrera arquitectura, ya que de manera cotidiana nosotros en un futuro tenemos que aprender a hablar correctamente para que nuestros proyectos sean bien expuestos y el conocer todas estas reglas y manejos del lenguaje nos sirven demasiado. Fuera de esto, hablando más en el lado teórico, nos ayuda a conocer conceptos que tal vez anteriormente veíamos como normales, pero que al indagar sobre ellos hay cierta complejidad la cual es necesaria de saber para tener mayor entendimiento de los temas. Y por último, hablando metodológicamente, nos sirve para saber cómo identificar las estructuras que conlleva todo lenguaje y cómo distinguir todos esos conceptos entre sí. Eso sería todo de nuestra parte en esta presentación. Agradecemos mucho tu atención.